Mi Entonces, comandante. adelante. Mi comandante, Sí, adelante, escucho. mi comandante, una pregunta. Yo tengo el programa, pero es el 3.4. Vamos a habilitar para grabar. Listo, estamos grabando. Vamos al PowerPoint que nos quedó. Y muy bien. Entonces, el día de ayer nos quedamos en este punto en cuanto a los levantamientos GNSS. En cuanto a una clasificación que es la que más se está usando y que hemos podido coordinar inclusive con los docentes de CIRGAS, es que los levantamientos GNSS podemos clasificarlos de la siguiente manera. Uno, de acuerdo a la naturaleza de la medición, es decir, cómo medimos nosotros. Entonces ahí vamos a tener los métodos de levantamientos absolutos y los relativos, ¿no? El otro es de acuerdo a la obtención de los resultados. Si los resultados los obtengo inmediatamente cuando estoy midiendo o cuando voy a postprocesarlo, es decir, lo voy a llevar a gabinete, a mi oficina, y voy a procesarlo ahí. Entonces voy a encontrar mi resultado después de un procesamiento. Entonces tendremos, de acuerdo a la obtención, los postprocesados y los de tiempo real. Y otra clasificación es de acuerdo a la movilidad. De acuerdo a la movilidad, vamos a tener a los estáticos, cuando los equipos o los receptores están fijos en un lugar, los continuos, cuando están rastreando permanentemente, y los cinemáticos, cuando hay un desplazamiento. Entonces, este es un levantamiento absoluto. Entonces, cuando nosotros simplemente recibimos las señales de los satélites y en base a esas señales obtenemos una posición. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes agarran cualquier navegador, cualquier receptor, ustedes lo encienden y comienza a rastrear, automáticamente les va dando una posición. Esa posición es en base a la configuración del sistema. Entonces, esa es la posición que yo obtengo cuando agarro un Garmin, un Magellan. Entonces, esa posición no está asociado al marco de referencia oficial, pues está trabajando con el marco de referencia geodésico del sistema, es decir, el ITRF que está usando el sistema en este momento. Entonces, este tipo de posicionamientos absolutos tienen ciertos niveles de precisión y tienen esta particularidad de que no está asociado al marco de referencia, ¿correcto? Ahora, ya para el caso de los navegadores y los equipos geodésicos, cuando estos equipos ustedes los posicionan simplemente en el lugar, les da la coordenada y esta no ha sido referida o relacionada a otra coordenada base, entonces ahí ustedes están haciendo un posicionamiento absoluto. Entonces, ya de aquí en adelante, cuando ustedes hablen, están tomando sus coordenadas de navegador, por decir, o posicionaron y tienen unas coordenadas que a veces le llamamos coordenadas aproximadas, es porque usted lo ha obtenido a partir de un posicionamiento absoluto, ¿correcto? Ya para el caso de levantamiento relativo, es cuando usted hace la determinación de las coordenadas, pero tomando como referencia la posición de una base que tiene coordenadas conocidas, ¿no? Una estación de rastreo permanente de la red geodésica, por ejemplo, es una base que tiene coordenadas conocidas y a partir de esa es que usted va a utilizar. Entonces, aquí lo que obliga a este método, que es el método relativo diferencial estático, es de que la base y el rover tengan que recibir las señales de los satélites en forma simultánea, es decir, al mismo tiempo que la base está leyendo a este satélite, también debe estar leyendo el rover o el móvil. Entonces, los dos están recibiendo la señal en simultáneo. ¿Por qué esa condición es imperativa? Esa condición es imperativa por lo siguiente. Si el receptor, o perdón, el satélite emite las señales y las señales están llegando a ambos receptores, entonces entiende que al recibir en forma simultánea, las distorsiones que pueda tener la señal está siendo para ambos en simultáneo. Entonces están sufriendo los mismos niveles de errores o problemas que tenga la señal. Por consiguiente, yo voy a tener mi primer valor absoluto aquí en la base y voy a tener mi valor absoluto en el rover. Entonces, ambos tienen una posición para cada uno. Pero la base tiene su ficha donde tiene sus coordenadas ya oficiales. Entonces, lo que se hace es una comparación entre la coordenada oficial y la coordenada absoluta por
principios matemáticos se obtienen estos diferenciales, o sea, cuál es la diferencia entre la posición absoluta y la posición oficial. Obtengo las diferencias en las coordenadas X, Y y Z cartesianas, y esas mismas diferencias le aplico a la coordenada absoluta que obtuve en el rover para obtener una nueva coordenada que va a ser la coordenada relacionada o referida a esta base, ¿correcto? Eso es en términos generales el método diferencial o el método relativo. Por eso es importante que cuando ustedes hagan su trabajo, su posicionamiento, la primera recomendación, ¿cuál es? Que el intervalo de grabación, que vamos a ver más adelante qué es el momento de tomada de la posición, o sea, cada vez que yo voy grabando estos datos del satélite, sea el mismo de acá. Si yo he dicho que voy a grabar cada un segundo la posición que me brinda este satélite, acá también debe ser. ¿Por qué? Porque al final tengo que comparar y voy a comparar posición con posición obtenida, ¿no? Entonces, de esa manera puedo obtener. Entonces, esto es en el caso del tipo de levantamientos relativos. De acuerdo a los resultados, bueno, lo que hemos hablado, los post-procesados, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Que básicamente me voy al campo con mi móvil y adelante. ¿Está compartiendo su pantalla? ¿Perdón? ¿Está compartiendo su pantalla? ¿Sí, no se ve? Sí se ve. No, 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 aquí no lo veo. A ver. Los demás compañeros, confírmenme por favor si lo están viendo. Que salga y vuelva a entrar. Sí se alcanza a ver, sí se alcanza a ver. Se ve, profe, sí se ve. Sí se Ya, evidencia. a ver, sí compañero se, que no sí está se viendo, por visualiza. favor, vuelva a entrar. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Con respecto a lo que dijo de que ambos equipos tenían que leer a un segundo, o por decir, al mismo tiempo, para el caso de las estaciones de rastreo permanente, ellas, ¿a cuántos segundos siempre están leyendo? Por decir? Ya. En el caso de las estaciones de rastreo permanente, la mayoría de ellas están trabajando en 2 sesiones. Están trabajando a 1 segundo y a 5 segundos. Entonces, por eso que cuando ustedes van a trabajar, este tipo de trabajo requiere mucha coordinación, tanto con la entidad que administra las estaciones permanentes como con sus brigadas de campo. Vamos a suponer que ustedes son el jefe del proyecto que tiene a su cargo y como jefe de proyecto tiene 3 o 4 brigadas en simultáneo. Entonces es fundamental la coordinación que usted va a tener en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque si supongamos que usted se va al campo y rastrea 5 segundos y la base está a 1 segundo, quiere decir que cuando usted va a procesar la información, de cada 5 lecturas que obtuvo en campo, solamente va a entrar al procesamiento 1. ¿Por qué? Porque es la única que hay coincidencia con la base. Entonces, siempre el intervalo de rastreo de la base y del rover debe ser el mismo. Si la base está a 1 segundo, el rover debe estar al segundo. Si la base está a 5 segundos, el rover está a 5 segundos. Ahora, si la base está a 5 segundos y el rover está al segundo, entonces la misma situación, su rover va a tener gran cantidad de información, pero a la hora que entre el procesamiento, solo va a utilizar las posiciones que coinciden. Es decir, si está a 5 segundos y esta está a 1 segundo, entonces cada 5 segundos se va a procesar. ¿Correcto? Entonces no se olviden la parte de coordinación. Esta es la parte del postprocesado. Postprocesado es que yo me voy al campo, rastreo la cantidad que he programado de observación, termino, levanto mis equipos y me voy a la oficina. Coordino con la entidad que me tiene que brindar la información de la base, o si es que yo tengo una base, simplemente descargo la base y ambos archivos, tanto de la base como del rover, los voy a introducir a un computador donde un software, como en este caso puede ser el TBC, o podría ser el Infinity de Leica, o el Magnet Tools, o el Automatic Office, voy a procesar para obtener la posición del rover que me interesa. Entonces, a ese tipo de levantamiento le llamamos postprocesado. Ahora, también en el caso del postprocesado puede ser el cinemático postprocesado, es decir, me voy al campo, hago mi recorrido, me desplazo con mi equipo, luego vengo a gabinete y proceso. O, en el caso del otro, es el cinemático en tiempo real, que es cuando ustedes, ¿no?,
van a recibir las correcciones y directamente en campo ustedes van a procesar en su receptor o en su colectora. Entonces, ahí ya no hay necesidad de bajar la información, sino simplemente la colectora le va a mostrar la información procesada. Entonces, eso es el postprocesado y el tiempo real. Y de acuerdo a la movilidad, lo que comúnmente nosotros estamos haciendo ahora es, primero, el levantamiento estático para colocar mis puntos base. Entonces, en este caso, el rover no se mueve, ¿no? Entonces, básicamente está estacionado un determinado tiempo, dependiendo de la precisión que yo voy a buscar y otros factores que ya vamos a ver, voy a permanecer en ese lugar estático. Normalmente, pues, este tipo de posicionamiento estático es cuando yo estoy buscando alcanzar precisiones por debajo del centímetro. Ya en el caso cinemático, como pueden ver en la figura, el operador está llenando de puntos moviéndose, ¿no? Entonces, esto es ¿por qué? Porque básicamente lo que él está haciendo es densificar puntos y porque los niveles de precisión están arriba de los 2 centímetros. Entonces, dependiendo del trabajo yo utilizaré, ¿no? Supongamos que ustedes le mandan a hacer un levantamiento topográfico de esta zona. Si ustedes utilizan el método estático, es demasiado inviable. Ahí utilizarán el método cinemático para llenar de puntos toda esa área para posteriormente hacer su modelaje. Entonces, estos son los tipos de levantamientos que hemos tenido. Sin embargo, hoy en día está surgiendo el nuevo levantamiento, que es el levantamiento continuo, que principalmente lo brindan las estaciones de rastreo permanente. Entonces, aquí son receptores que están largos periodos de tiempo rastreando en forma permanente la posición de ese punto para hacer un monitoreo en cuanto al comportamiento de este equipo, ¿no? Entonces, esta es la otra versión de los levantamientos y normalmente pues estos están siendo usados como base ya sea para los estáticos o para los cinemáticos. Ahondando un poquito más en este aspecto del posicionamiento geodésico estático relativo, entonces este es el método preferido para la colocación de las bases. ¿Por qué? Porque primero que nada permite que las coordenadas que voy a obtener estén asociados a un marco de referencia geodésico oficial, ¿correcto? Punto 1. Punto 2, porque me permite al ser método estático obtener precisiones en cuanto a la ubicación de esos puntos de alto nivel, por debajo del centímetro, inclusive aspectos milimétricos. Por eso que van a ver que obtenemos precisiones de 8 milímetros, de 6 milímetros y ya más avanzado hasta de 4 milímetros de posicionamiento. Entonces, primera condición es que ustedes deben tener como mínimo dos equipos trabajando en simultáneo. Una base, que es un equipo estacionado sobre un punto de coordenadas conocidas, ¿no? Entonces, este punto de coordenadas conocidas ha sido ya determinado con anterioridad, entonces ya tenemos el valor de ese punto. Ejemplo, hoy, nuestro marco de referencia geodésico nacional, que son las estaciones de rastreo permanente. Ingeniero, ¿y podría usar un punto de alta presión, por ejemplo, un punto de orden B, de orden A, siempre y cuando le ofrezca la garantía y no esté fuera del alcance de las estaciones de rastreo permanente? Entonces, si yo, como alguien me preguntó el día de ayer, ¿qué pasa cuando yo estoy fuera del radio de cobertura de una estación de rastreo permanente? Entonces me veré obligado a colocar un punto de alta precisión, es decir, de 8 milímetros o de 6 milímetros, para a partir de ese generar los puntos que me interesan. Entonces, esta es la base en coordenadas conocidas. Y por otro lado, yo voy a tener el otro receptor ubicado en la posición de mi interés, que he determinado que necesito puntos base ahí, porque a partir de esos puntos, ya con otros equipos, voy a hacer levantamientos más expeditos. Ahora, en el caso del rover y la base, ambos generan una línea, es lo que se conoce como líneas de base, ¿correcto? Entonces, la línea que une a la base con el rover se denominan líneas de base. Otra condición, es la que les recapitulo, es que ambos, para que procesen, tienen que recepcionar los mismos satélites en el mismo instante, ¿correcto? En el mismo instante yo debo leer acá en la base y debo leer aquí el rover. Entonces, este satélite me debe dar la posición de este punto y de este punto en el mismo instante. Entonces, en este caso, por ejemplo, del ejemplo gráfico, los 6 satélites van a entrar al procesamiento. ¿Por qué? Porque los 6 están siendo recepcionados por la base del rover. Ingeniero, ¿y hay casos en los cuales hay satélites que no van a entrar al procesamiento? Por supuesto. ¿Por qué? Porque podría haber un satélite que está por acá que solamente ha entrado a la base,
pero que no ha entrado al rover, o el caso del rover que también haya entrado, pero que no entró a la base. Entonces simplemente esa información, si bien es cierto, la va a almacenar el rover o la va a almacenar la base, pero a la hora de procesar no va a entrar al procesamiento. Entonces, esas son las condiciones de estos métodos de posicionamiento que se usa para el punto o el establecimiento de puntos geodésicos. Otro aspecto importante es que se habrán dado cuenta ustedes que hoy día tenemos gran cantidad de fabricantes de receptores GNSS, ¿no? Tenemos los más conocidos, Leica, Trimble, Topcon, South, y ahora están entrando otras marcas. Entonces, ¿cuál es el problema que había al inicio? Al inicio era que cada fabricante en su programación generaba su propio archivo nativo, es decir, su propia extensión de su archivo. Entonces, ¿qué sucedía? Que la extensión de Trimble, Leica no lo leía, la extensión de Leica, Topcon no lo leía, entonces era inviable y hasta cierto punto se generaba un monopolio, ¿no? Y es lo que pasaba antes. Al inicio de esto, si tú tenías Trimble, todos tus equipos tenían que ser Trimble. No podías combinar. ¿Por qué? Porque simplemente no había esa interfase o esa interconexión. Entonces, es que en el año 1989, en un simposio de geodesia, se presenta una alternativa. Y esta alternativa es el formato de intercambio de data GPS en una primera etapa y luego GNSS, conocido como RINEX. Este RINEX va a ser un archivo de texto, ¿correcto? Entonces yo, mi formato nativo, yo lo transformo a RINEX y al ser en RINEX puede ser leído por cualquier fabricante. Y es por eso que, por decir, nadie pregunta, ¿no? Oye, las estaciones permanentes, ¿de qué marca son? Ah? Porque yo tengo Trimble, yo tengo Topcon, yo tengo Leica, yo tengo Astech, y por lo tanto puede haber problemas. No. Por eso que inclusive cuando ustedes compran la data de las estaciones de rastreo permanente, a ustedes le envían en dos formatos, o en tres formatos: el formato Trimble antiguo, el formato actual y formato RINEX. De tal forma que si usted tiene su software, el Infinity, por ejemplo, entonces usted puede cargar la data obtenida del Trimble, ¿no? Y básicamente este RINEX en una primera etapa era solamente para GPS, sin embargo ya ha ido evolucionando en función a las versiones, entonces me permite ya obtener la transformación de estos equipos a GNSS. Por lo general, cuando era GPS, ustedes transformaban un archivo GPS a RINEX y automáticamente se le formaban tres archivos: el de observación, el de navegación y el meteorológico, ¿correcto? En el archivo de observación estaba toda la información relativa a la posición, al posicionamiento. En el archivo de navegación estaba toda la información de la posición de los satélites. Y en el archivo meteorológico estaba la información de la situación de la ionosfera, ¿correcto? Sin embargo, hoy en día, con el advenimiento de los sistemas GNSS, entonces cuando yo transformo un archivo, por ejemplo, GLONASS, el meteorológico ya no aparece y en su lugar aparece el archivo de navegación GLONASS, ¿correcto? Pero siempre están creando tres archivos. Este es más o menos el encabezado que van a ver del formato RINEX. Y como les dije, básicamente es archivo de texto, ¿ya? Es un TXT, donde usted le va a dar información de la versión del RINEX y el tipo de archivo RINEX. La versión de RINEX pueden ser 2, 2.11, 3, 3.11, que está en función a los diferentes observables que tenemos. Tipo de archivo, que puede ser un O de observatorio, N de navegación o M de meteorológico. Y acá le va a indicar aspectos de cómo identifican a las constelaciones. Entonces, los satélites de GPS siempre van a tener delante la letra G. Entonces, la G, ya, estos satélites pertenecen a la constelación Navstar GPS norteamericana. Los satélites que en la parte inicial están con la letra R, ya, estos pertenecen al GLONASS, a la constelación rusa, ¿correcto? Y los de la letra E van a pertenecer al Galileo, ¿ya? Entonces, esto vamos a ver hoy en la práctica. Luego va información de cuál ha sido el programa de transformación. Entonces, ustedes han visto cuando han instalado, se les ha creado también otro archivito que es el Convert to RINEX, que básicamente permite transformar la data del RINEX, de los Trimble a RINEX, ¿no? Hay información de la empresa que lo ha hecho y el archivo que se ha creado.
Podemos colocar comentarios. Aquí sí es importante, señores, que tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros, al ser profesionales de la Tierra, tenemos que ahondar de detalles. Entonces, cuando hagamos nuestros reportes o guardemos nuestros archivos, pongamos detalles que consideremos relevantes, ¿no? Entonces, archivo RINEX obtenido en la zona de Sierra de Perú. ¿Por qué? Porque solamente va a estar el archivo RINEX. Archivo RINEX elaborado por personal de gabinete, no hizo campo, así sucesivamente, y datos como el estilo. Luego, el nombre de la marca, o sea, el punto con qué nombre, con qué código está conocido. En el caso de la marca de la antena, el nombre del observador, ¿no? En caso que, por ejemplo, en este caso, el que hace el programa o el que hace la transformación es una persona y el que ha hecho campo es otra persona. Información del receptor, el tipo y la versión del receptor, el tipo y número de serie de la antena, una posición aproximada y algunos valores de las antenas, ¿no? Así como también la fuerza de las señales. Acá, por ejemplo, es un modelo de un formato RINEX de observación. Entonces acá veo este 2.11, voy acá a la derecha en la celeste y veo su correlación. Ah, esa es la versión de RINEX. Observation Data, ah, es el tipo de archivo. ¿Y qué tipo de archivo? Es mixto, o sea, es un GNSS. ¿Qué ha leído? Dice, por si acaso, G es GPS, R es GLONASS, E Galileo, hay una mixtura. ¿Quién lo ha corrido? Lo ha corrido GLab, es el código probablemente del laboratorio que ha trabajado, y ha sido corrido por GAGE, que es básicamente la sección que ha trabajado. En este caso ustedes pueden colocar, por ejemplo, corrido el programa Remote Convert to RINEX, y ha sido corrido, por ejemplo, Departamento de Geodesia o el nombre del operador. ¿Y cuándo? Esto de acá sale automatizado. Aquí es donde viene el comentario que les decía. Ustedes pueden escribir lo que deseen y coloca acá. Por ejemplo, en este caso dice ejemplo de un archivo RINEX mixto. La marca es un MRKR. El número es el 9080.1.34. Es una codificación para esa marca. El observador fue GAGE. Entonces, en este caso, el que está transformando y el que está trabajando en campo es el mismo. ¿Y pertenece a dónde? A la Universidad Técnica de Cataluña. Más comentario, dice, este archivo es parte de un conjunto de herramientas GLab, ha sido preparado por Adria Roviro García, y cualquier comentario enviarle a este correo, ¿no? Entonces, esta información es importante para saber más datos. Si, por ejemplo, hubiera alguna información que quisiéramos y no la estamos viendo, le escribo al correo del que lo ha hecho para que me comente. Luego viene acá aspectos del receptor, es el número de serie del receptor, es un tipo, es un UZ12 de la marca Ashtesh, ¿no? Y la antena, acá viene una codificación internacional de las antenas, que la vamos a ver ya ahorita a qué se refiere. Luego tenemos la posición. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un 4.789.028.4701, o tengo 176.610, o acá tengo también 4.195.000. Entonces ya ustedes saben qué tipo de coordenadas son esas, ¿no? Son las coordenadas que el sistema o los sistemas de posicionamiento utilizan en forma primigenia. Esto después se va a llevar o se va a transformar a coordenadas geográficas o coordenadas planas o UTM. En este caso son las coordenadas cartesianas, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos alguna información de la antena, ¿no? Luego acá me indican las señales, la fuerza de señal que estamos recibiendo, de la L1. Acá están las 7 observables, ha recibido una L1, a la L2, los códigos P reservados P1, P2, la parte de la modulación y algunas correcciones de ¿qué? Básicamente de los sistemas de aumentación como son los EXNOS o WAS, que en nuestro país no tiene cobertura. ¿Cuál es el intervalo de grabación que ha utilizado? 30 segundos. ¿Cuándo fue la primera lectura? La primera lectura fue el año 2010, en el mes de marzo, el día 5, a las 00 horas, 00 minutos, 00 segundos. Miren la cantidad de decimales en segundos que puede captar el receptor. Entonces, las fracciones de segundo. Y ahí que les digo que algunos aspectos de monitoreo para estructuras muy especiales con estos sistemas de posicionamiento se están alcanzando y determinar su comportamiento. ¿Y cuándo fue la última lectura? La última lectura también fue en el 5 de marzo del 2010, pero a las 23 horas 59 minutos 30 segundos. ¿Correcto? Algunos saltos de ciclo y los satélites que fueron observados, el número 14. Entonces acá ustedes tienen todo el listado de satélites que han sido observados, ¿no?
GPS, GLONASS y de la constelación de sistemas de aumentación. Y estas vienen a ser sus codificaciones para ir determinando la potencia con que se han recepcionado. Acá van a ver ustedes que esto es lo que se les genera, esto es un montón de información, pero lo más importante para nosotros es esto de acá, la fecha de la primera lectura y la cantidad de receptores de equipos de satélites que fueron recepcionados, ¿correcto? Entonces acá hay un ejemplo ya de un archivo que nosotros hemos transformado. Entonces acá, por ejemplo, miren, este es el 2.11, el software que se utilizó fue el TQC en la fecha del 25 de febrero de 2019, ¿correcto? Acá hay un comentario que fue trabajado sobre una máquina que tiene una plataforma Linux. Se le colocó la altura de la antena, ¿no? Y una latitud y una longitud aproximada del lugar y un valor de elevación. Por otro lado, hay un comentario, aspectos de que se han presentado banderas en función de la condición. Es una codificación ya para este tipo de trabajos. Es una marca TU02, Atlas, una estación permanente que se encuentra en Tumbes. Fue corrido por el Departamento de Procesamiento Geodésico del Instituto Geográfico Nacional del Perú. Fue un NET-R8 Trimble, ¿no? Y la antena fue un TRM 55971 que corresponde normalmente a la Zephyr Geodetic 2. Esta es una codificación internacional que ahorita vamos a ver de dónde sale. Esta es la posición. Hubieron 7 observables. El intervalo de grabación es 5, ¿no? Algunas informaciones de carácter particular. Y acá viene mi primera observación. Mi primera observación fue el 26 del mes 6 del año 20 a las 00 horas, 00 minutos, 00 segundos, y en ese instante se recepcionaron 18 satélites, ¿correcto? Entonces, esto es lo que permite que ustedes puedan trabajar en un software de Trimble, data de Leica, por ejemplo, data de Topcon, o viceversa, ¿ya? Otro aspecto importante es el PDOP. El PDOP básicamente es un factor de calidad que me indica cómo está la geometría de los satélites, la distribución de los satélites. Esto era fundamental cuando solo tenía una constelación, ¿correcto? Cuando yo tenía una constelación, podía tener ventanas de buen tiempo, media hora, una hora inclusive, que los satélites se encontraban en una posición, o todos estaban centralizados en el cenit, en la parte de arriba, o todos estaban en el horizonte. Entonces ya era regla general para los que trabajábamos con el GPS, esto más o menos hablando de los años 2002, 2003, 2005, que entre las 13 horas y las 14:30, por ejemplo, no era adecuado rastrear, porque a esa hora los PDOPs eran demasiado altos, por lo menos en nuestra patria. Entonces ya todos programábamos nuestro trabajo y en ese periodo siempre evitábamos o le dábamos más data porque sabíamos que esa parte nos iba a dar problemas. Hoy en día esto está superado por la gran cantidad de satélites que tenemos, entonces, pero sin embargo, puede presentarse picos, o sea, momentos en los cuales, a pesar de que hay gran cantidad de satélites, hay un PDOP alto, pero es cortos periodos de tiempo, muy insignificantes, que normalmente ya no están influenciando en la lectura, ¿no? Entonces ahí también ese es un aspecto. O sea, acá, por ejemplo, un modelo, un buen PDOP Mi hay una comandante, buena distribución, y un mal PDOP, por ejemplo, acá la geometría está mal ubicada. Sí, adelante. ¿Alguien quiere preguntar? mi comandante, sí, yo había tenido ese problema con el POP. Correcto. A mí me dijo el dueño de la empresa, me dijo, no quiero que rastrees entre las 10:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, aproximadamente hasta esas horas. ¿Eso es por lo que usted dice? ¿Hasta actualmente se afecta eso o hasta los años 2005 que usted menciona, mi comandante? Eso ocurría normalmente cuando solo trabajabas con la constelación GPS. Hoy en día, trabajando con GPS y GLONASS, puede presentarse picos, pero son picos, pues, que te digo, de 2 minutos, 3 minutos, y no más. Entonces, hay gráficos, a ver si mañana les voy a traer, donde ustedes van a ver que todo el posicionamiento está por debajo del valor aceptable, pero justo hay un salto de 1 minuto, 2 minutos. Entonces, haciendo los cálculos y las evaluaciones y coordinando con el departamento de certificaciones, se pudo ver que el tener un PDOP de 2 minutos, 3 minutos alto no afecta el resultado final, ¿no? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, yo voy a rastrear, vamos a suponer 4 horas, y de las 4 horas tengo 1 hora
con PDOP alto, entonces definitivamente va a tener influencia. Entonces tendría que cortar ese sector, ¿no? Entonces ya dividir el archivo, ¿no? No es adecuado. Hoy en día, salvo que usted esté trabajando en lugares muy encajonados, donde no tenga mucho espacio para poder recepcionar gran cantidad de edits, se le podría presentar. Y ahí ya es un análisis muy particular. Pero por lo general, si usted va a rastrear en un lugar completamente abierto, donde no hay obstrucciones, difícilmente usted va a tener este tema del PDOP, salvo pequeños picos de 1, 2, 3 minutos, no más. En cuanto a Nico, antes, pero sí, en, en ese caso que es cerrado así, la máscara de elevación, máximo, ¿a cuánto se le puede poner la máscara de elevación? Si es en caso cerrado, porque que yo sepa, la máscara de elevación se coloca, ¿no? A 15 grados, 10 grados, ¿no? correcto. Ya, miren, bueno, lo estamos adelantando, pero es bueno. Cuando yo voy a programar mi receptor, voy a programar para posicionar, yo tengo la capacidad de decirle a la antena, no reciba señales de ciertas posiciones. ¿Por qué? Porque pueden estar distorsionadas. Entonces ahí lo que aplicamos es una máscara de elevación. Una máscara de elevación es como una barrera para impedir que entren esas señales. Por lo regular, en campo, lo que se recomienda es que ustedes trabajen con una máscara de elevación de 0 grados. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque lo que quieren ustedes es recibir la mayor cantidad de data. Y ya cuando viene el procesamiento, ya ustedes comienzan a establecer máscaras para ir viendo cómo se comporta si yo voy colocando barreras. Ahora bien, dentro de la norma técnica, básicamente se dice que, por el caso de los puntos de orden C, la máxima elevación no debe ser mayor a 15 grados. ¿Correcto? Está establecido así. O sea, ustedes tienen que trabajar por debajo de 15 grados para el tema de máscara de elevación si es que ustedes van a certificar. Entonces, la norma establece eso, que máximo o por debajo de 15 grados es lo permitido. Puede ser 14, 13, 10, 5, hasta inclusive 1. No hay problema. Pero más de 15 no, porque ya la norma impide que trabajes con más de 15, ¿correcto? Entonces, eso también va a estar sujeto mucho a los términos de referencia. Aquí, señores, es muy importante cuando hacemos estos trabajos coordinar con la persona que nos está solicitando a darnos las especificaciones claras y definitivas. Y si que ustedes consideran que hay una pequeña duda, pregunten. Por el caso contrario, ustedes hacen la inversión, hacen el campo, hacen todo el trabajo y cuando presentan le dicen, no, yo quería así. Sí, pero usted no dijo, no, pero yo quiero así, pues si no, no te recibo el trabajo. Y ustedes saben que normalmente el cliente pues tiene la sartén por el mango, porque yo enfrancarme en un problema de denunciar, entrar a juicio, yo ya invertí, ya perdí. Hasta que me recupere eso, ya pasa el tiempo. Entonces siempre ustedes cuando van a salir a campo, tienen que tener bien claro lo que van a hacer y que está solicitado de acuerdo a la necesidad de su cliente. Entonces, en el caso del PDOP, señores, hay una numeración que se trabaja y normalmente para los trabajos que trabajan por debajo de 6, ¿correcto? O sea, el PDOP máximo permitido es 6. Pero van a ver ustedes en los gráficos que hay picos en los cuales supera ese grado 6, pero son picos, como les digo, de 1 minuto, 2 minutos, que en general para toda la lectura no afecta, ¿correcto? Por eso que ya nos está incidiendo mucho en este aspecto, porque si yo estoy en un lugar amplio, abierto, no tengo problemas. Si yo tengo un problema en una zona donde hay bastante, por ejemplo, si voy a estar por la carretera central donde es bastante encajonado, entonces tengo que evaluar la pertinencia de utilizar estos equipos GNSS en esas zonas, porque si no, tengo que utilizar otras alternativas, otros equipos para llevar las coordenadas a esos puntos y no tener observaciones. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la parte del tiempo, ¿correcto? El tiempo Profesor, GPS es profesor, una una particularidad consulta. del equipo. Entonces, el sistema está monitoreado a través de relojes atómicos, ¿no? Que están tanto en los satélites y que son controlados por el segmento control. Entonces, cuando el GPS entró en funcionamiento y comenzó a trabajar, el día 6 de enero de 1980 es que se comenzó a contar el tiempo cero para el GPS y a partir de ahí se ha ido avanzando, ¿correcto? Entonces, acá ustedes ven este calendario donde hay una comparación, miren. Entonces, en enero de 1980, el día 6, por ejemplo, ustedes están viendo acá, comenzó la semana cero, ¿correcto? La semana cero y el día cero. Para el GPS,
los días de la semana no están catalogados por lunes, martes, miércoles, jueves, no. Están catalogados por números. Entonces, el domingo es el día 0, ¿correcto? Y la semana, a partir de la primera semana del trabajo, del funcionamiento del GPS, comenzó a contabilizarse. Entonces, el 6 de enero de 1980 fue el día 0 y la semana 0 que comenzó a contarse. Pasamos a febrero, por ejemplo, estamos aquí en febrero, el martes 2 de febrero, por ejemplo, el 2 de febrero pertenece, estamos en el día 2 de la semana 2143, ¿correcto? Entonces la semana 2143 es la semana que corresponde al día 2 de febrero del año 2021, ¿ya? Y hoy día, martes, es el día 2. Entonces el GPS, si yo le pregunto, ¿en qué día GPS nos encontramos hoy? Ah, nos encontramos en el día GPS 2. Entonces, y ustedes dirán, pero ¿y cómo hace para identificar? Entonces, por eso que yo siempre tengo que decir el día 2 de la semana tal. Con esos dos datos yo puedo cruzar para saber a dónde me estoy. Porque el día 2 del mes de febrero son todos estos. O sea, el 2, el 9, el 16 y el 23 son día 2 de GPS. Pero se habla semana y día. Otro aspecto importante, señores, son las efemérides, ¿correcto? Las efemérides, ¿qué son? Básicamente es información de la posición de los satélites en su órbita, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de efemérides, es en la precisión con que me están dando la posición del satélite. Normalmente, cuando ustedes colocan su equipo, que decir que comienza a recibir la señal, dentro de la señal viene unas efemérides transmitidas, que son estas, las transmitidas o broadcast, que es la información en grueso de la posición del satélite. Pues viene una posición bastante generalizada. Pero los segmentos de control hacen unos ajustes de la posición y lo hacen en función a tiempos. Entonces vamos a tener las efemérides ultra rápidas. Entonces, ¿qué hacen los segmentos de control? Comienzan a calcular la posición y comienzan a enviar la posición de los satélites. Para el caso de las ultra rápidas, las publican 4 veces al día. A las 3, a las 9, a las 15 y a las 21 horas. Publican las efemérides ultra rápidas. Paralelamente, se va procesando esa posición y al cabo de 17 horas están disponibilizadas las efemérides rápidas. ¿Cuál es la diferencia entre ultra rápidas y rápidas? El nivel de precisión con que me están dando la posición del satélite. Y al cabo de 12 días, yo voy a tener las efemérides finales, ¿correcto? Todas estas, tanto las ultra rápidas, rápidas finales, también están dentro del grupo de efemérides precisas. ¿Ya? Es importante esto, ¿por qué? Porque a veces he visto proyectos, a veces en el Ministerio de Transportes, y les pide, ¿no? Se solicita la colocación de puntos geodésicos y en el procesamiento deberán utilizar efemérides rápidas, dice. Ah, ya, entonces si son efemérides rápidas, tengo que esperar de la hora que he posicionado 17 horas para poder recién tener la publicación de esa información. Y si voy a colocar con efemérides finales, tendré que esperar 12 días, desde el día que yo rastreé, si hoy día rastreado el día 2, las efemérides finales que van a servir para este día, recién las van a publicar de acá a 12 días, es decir, el día 14, con seguridad el día 15 debe estar saliendo. Aunque por este tema de la pandemia y el COVID, se ha habido casos en que estas efemérides recién han estado siendo publicadas día 16, día 15, ¿correcto? Entonces hay que tener muy en cuenta esto cuando ustedes hagan sus trabajos. ¿Cómo descargamos las efemérides? Ya. Una primera forma es automáticamente. Los softwares tienen enganchado una dirección de internet. Entonces ustedes van a ver cuando hagamos la práctica del software que simplemente seleccionan descargar de internet las efemérides finales GPS o las efemérides finales GLONASS. Le dan descargar en automático. El software selecciona el intervalo que necesitamos y automáticamente nos descarga. Pero ¿qué pasa si a veces yo, por decir, estoy trabajando en provincia y no tengo acceso a internet? Para internet me tengo que ir a una cabina. Entonces tengo que saber descargar también mis efemérides. Entonces para descargar efemérides tengo que visitar algunas páginas, que ahorita vamos a ver la secuencia, y descargar. Entonces aquí van a ver ustedes que se almacena la información por carpetas. Esta carpeta corresponde a la semana GPS de mi interés. Entonces es importante que, por ejemplo, si yo quiero la información para hoy, yo tengo que buscar en la carpeta de la semana 2143, ¿correcto?
Y por otro lado, estas efemérides, por ejemplo, van a tener cierta nomenclatura. Entonces, las terminadas en A se están refiriendo a las efemérides finales. Las terminadas en R a las efemérides rápidas y las terminadas en U a las ultra rápidas. Entonces, acá les tengo una presentación que se envió a los otros grupos también de cómo ustedes pueden acceder. Entonces, ustedes necesitan acceder a bajar la información. Pero, ¿qué sucede? Sucede que hoy en día los Estados Unidos con Donald Trump salieron publicando o disponiendo que se suprimían lo que eran los servidores de esta información anónima. ¿Por qué anónima? Porque ustedes se conectan a esos servidores, ustedes bajan la información y nunca se registraban, ¿correcto? Entonces, al no registrarse, no se sabía quién estaba bajando la información. Entonces, Donald Trump, dentro de las medidas de seguridad, dijo, no, todo el que entra a algún servidor de alguna información que Estados Unidos disponibilice tiene que registrarse, tenemos que conocerlo. Entonces, para esto ustedes entran a esta página del CCDIS y les va a pedir usuario y password, ¿correcto? Entonces, ustedes se registran, ¿correcto? Se registran, les va a llegar un código así, que ha estado autorizado, y los va a direccionar nuevamente a la página. Entonces, ustedes buscan esta página, dan un clic ahí, se despliega un montón de información y ustedes se van a la página que me interesa, que es CCDIS. Y ahí entran a esta página web donde hay bastante información de lo que ya hemos visto, Doris, ya hemos visto BLBI, SRL y Genesis. Ahora ustedes ya saben de qué se trata y por qué en las páginas de este tipo aparecen este tipo de informaciones, ¿correcto? Entonces, nosotros, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la información que me interesa, me voy a Data y Productos, voy a GNSS y voy a efemérides precisas o órbitas precisas. Entonces, ahí nuevamente me lleva a esta página, yo voy a clicar aquí y se va a abrir por carpetas, ¿correcto? Entonces, acá yo voy a escoger la carpeta de mi interés, por ejemplo, como les dije, estamos en febrero 21, 2143, entro en la carpeta 2143 y ahí yo voy a tener la información de mi interés. También, como les dije, para saber a qué semana estamos perteneciendo, vamos a estos calendarios y voy a esa información, ¿ya? Dentro de la semana, esta carpeta, abro la carpeta y aparecen estos archivos en formato de texto. Entonces, ¿cómo ustedes van a identificar cuáles son efemérides? Porque los archivos que terminan siempre en SP3, tienen terminación SP3, corresponden a efemérides. ¿Y cómo van a identificar si es una efeméride ultra rápida, si es una rápida o es una final? Básicamente por la letra final. IGU, la U de ultra rápida, IGR, la R de ultra rápida, y SA, la de la final, ¿correcto? Entonces en esta semana, por ejemplo, esta es la semana 21-29, pero del día 2, ¿correcto? Entonces el día 2, esta es la que se ha publicado para ese día, la efeméride final. Entonces acá, por ejemplo, la efeméride rápida para el día 3 de la 21-29 y la ultra rápida para el día, la semana 21-29 del día 3 que se ha publicado a las 18 horas. Entonces esas son las efemérides que vamos a ver. Ya en la práctica la vamos a ver más rápido. Y simplemente ustedes clican en él, se habilita para guardar la información y ustedes lo almacenan. ¿Listo? Entonces, efeméride a partir de la fecha, entonces ya saben qué cosa es. Básicamente es la posición de los satélites que necesitamos cargar a nuestros programas para mejorar nuestro posicionamiento. Otro aspecto importante es el tema de la calibración de antena. Entonces, en la calibración de antena, ¿qué cosa me estoy mostrando? Básicamente hay una entidad mundial que se encarga de que los fabricantes le envíen las antenas y este va a calcular qué cosa, el centro de fase, un centro electrónico de la antena. Entonces, eso es importante porque es ahí donde van a llegar las lecturas. Entonces, es importante conocerlo. Entonces, ustedes, si entran a esta página, Anten Calibration, entonces vamos a salir para hacer la práctica para que vean. Entonces, entran ustedes a su buscador de, simplemente un buscador de Google, y por ejemplo, ustedes van a clicar ahí, tema de, simplemente, por favor, vamos a clicar y ponemos acá Calibration Anten. Entonces, ¿para qué es importante esta página? Esta página es importante porque Calibration Anten.
calibration antena. Entonces, ponemos GNSS. Entonces acá yo voy a tener esta casa en NOAA. Entro ahí y me va a brindar la información de todas las antenas que los fabricantes han disponibilizado. Entonces, hay sistemas de calibración, en este caso las NGS y las relativas. Entonces, ¿qué información brinda acá? Entonces, brinda información de la parte del satélite, de la antena, del centro electrónico de la antena. Entonces, me va a mostrar un aspecto igual a un archivo de texto y me da valores para la L1 y para la L2, ¿correcto? Entonces, esto me permite que yo podría, si el software me lo permite, incorporar antenas en el programa. Esa, por ejemplo, es una virtud del Infinity. En el Infinity ustedes pueden cargar antenas que no estén en su librería. Esa es una limitación, por ejemplo, del TBC, que el TBC no te permite incorporar antenas, ¿correcto? Entonces, ustedes simplemente vamos a suponer que les ha llegado una antena, vamos a suponer Ashtesh. Entonces ustedes van aquí, buscan los antenas y acá tienen ustedes todas las antenas que han sido registradas. Entonces, lógicamente, este es el código que ustedes veían en el archivo RINEX, ¿correcto? Pero lógicamente digo, ¿y esta antena cuál será? ¿Cómo será? Entonces, por eso de acá les muestra un gráfico. Entonces, acá le va a mostrar por cada antena el gráfico para que lo vean en vista en planta y vistas laterales. Y un gráfico que es el cuadro donde me va a enviar tipo un plano, donde me va a enviar pues, ¿no? los datos, ¿no? Entonces yo puedo clicar sobre él y voy a ver, y tengo sus datos, cuáles sus dimensiones, del centro al extremo, cuánto mide, el diámetro, su altura, para, por ejemplo, si yo quiero trabajar la altura, la base de soporte de antena, entonces puedo trabajar con esto. Entonces, así sucesivamente puedo ir viendo otro tipo de antenas, me va mostrando, ¿no? Ahí, dependiendo de las marcas, las antenas son muy distintas, ¿no? Entonces, se pueden ver, por ejemplo, acá, es una antena que tiene este domo. Entonces, han visto las estaciones permanentes nuestras, son los domos que son más tipo una esfera. En cambio, acá esto es un cono, por ejemplo, especialmente para zonas donde hay bastante nieve, para que la nieve no se acumule sobre la antena. Tenemos este tipo de antenas, por ejemplo, ¿no? Que también tienen sus cúpulas, igual. Entonces acá hay estos cambios, ¿no? Entonces, esto es para Astes, pero por ejemplo yo no tengo Astes, quiero ver por ejemplo un South, que a veces estamos trabajando bastante, me voy a South, acá tengo un South, y veo de la antena South cuáles están registradas. Pues, por ejemplo, uno de los conocidos es el Galaxy Plus, por ejemplo. Entonces, veo su etiqueta, veo la vista lateral y su vista en planta. Y puedo ver algunos parámetros del equipo. Entonces, con estos parámetros yo podría, por ejemplo, con AddInfo, aquí estos parámetros son los que yo necesito, por ejemplo, en el Infinity, para poder cargar este tipo de antenas si en el caso del Infinity no lo tuviera. ¿Correcto? Entonces, así podemos ir viendo en el caso del South, ¿no? Lo que me va mostrando estas antenas. ¿Correcto? Entonces, estas antenas son las que se van usando bastante. Miren acá, es otro tipo de antenas del caso South. Y en el caso de Trimble también podemos ir viendo más acá, por ejemplo, acá en Trimble, por ejemplo, voy. Entonces, ¿se acuerdan que había las PRM? Entonces, estas son las antenas que tenemos. Por ejemplo, acá hay una antena tipo un plato, ¿no? Unas L1, L2, W plan. Si voy un poquito más acá abajo, puedo ir viendo otras antenas más, ¿no? De este tipo, microcentradas. Entonces, el código que ustedes tienen acá, entonces los puede llevar a conocer la antena con mejor. Entonces, acá, por ejemplo, hay la parte del topo, una vista lateral y una vista de planta. Entonces, esta página les puede ayudar bastante cuando, por ejemplo, quieran cargar antenas que por A o B no existieran en el software. Entonces, ustedes pueden cargar las antenas de este tipo. Entonces, pueden ver con domo o sin domo, ¿correcto? ¿Ven? Entonces, hay, en este caso, por ejemplo, esta es una antena Margolin. Básicamente, son anillos concéntricos. ¿Para qué sirven? Sirven principalmente para evitar el aspecto de que las señales de rebote entren, el multipath. Entonces, ¿por qué? Porque acá es donde está el centro donde se recibe la señal. Entonces, todas las antenas que puedan llegar o de rebote no entran. Entonces, estas son unas antenas para ese tipo. ¿Correcto?
Muy bien, entonces esto es la parte de la página que ustedes pueden visitar para tener un conocimiento de antenas. Y como pueden apreciar, señores, a nivel mundial hay una infinidad de marcas, de las más espectaculares posibles. Y por ejemplo, esto es de acá, es pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto para los nuevos equipos que están entrando es de gran utilidad si es que por A o B no tenemos los parámetros para poder incorporar. Entonces, seguimos, nos ponemos la antena acá, un minuto, por favor. Ya. Entonces, Tenía una consulta. adelante. Sí, bueno, quería preguntar respecto a las marcas de los equipos. Ujú. El IGN, en el proceso de la certificación y etcétera, ¿tiene Sí. alguna marca así en digamos, de preferencia, por así decirlo, o es que cualquiera, digamos, son datos válidos? Ya. En la parte de certificaciones, nosotros no hacemos ninguna especificación de una marca específica. Pues por eso que nosotros recibimos expedientes que vienen o que han sido procesados, por ejemplo, en Infinitive, que han sido procesados en Magnet Tools y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, eso no es un condicionante de que usted diga, no, para yo certificar tiene que ser Trimble. No. Usted puede presentar su expediente de certificación en Leica, en Topcon, en South. Ahorita hay una CH, no sé, CK, si no me equivoco. La otra vez nos llegó, por ejemplo, una certificación con un receptor ruso, ¿no? Entonces tuvimos que buscar, verificar sus parámetros de antena. El cliente que trajo esta certificación tenía esos parámetros y tranquilamente se certificó. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros básicamente agarramos su expediente, lo revisamos, que la información que nos proporcionen esté bien formulada, y luego con su archivo RINEX, si en caso no tuviéramos el programa, porque en el área de certificaciones tenemos licencias del TBC, licencias de Infinity y licencias de Magnet Tools. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, que me traes en South y lo has procesado en South Geomatic Office, entonces yo con el RINEX lo proceso en Infinity o lo proceso en TBC. Si lo proceso si por A o B la antena que me traes no está o en el programa del TBC no existe, entonces lo trabajo en el Infinity donde sí me permite incorporar antenas. O sea, incorporo a tu antena, proceso la información y comparo los resultados. Comparo el resultado que tú me estás trayendo con el resultado que he obtenido. Si está dentro de los márgenes de tolerancia, se certifica tu información sin inconvenientes, ¿correcto? Entonces, no hay una marca de preferencia en estos aspectos. Por eso también les digo que en este caso, en el curso, estamos usando el TBC no por una promoción de Trimble, sino porque básicamente a nivel fabricantes solo hemos podido encontrar que Trimble disponibiliza la posibilidad de que podamos bajar versiones triales del software, lo que nos permite trabajar con software legal, porque caso contrario, solo sería una clase demostrativa donde yo les demostraría cómo se hace, pero como no les puedo distribuir software pirata, entonces o ustedes se buscan su licencia o simplemente son espectadores. Entonces, esa no es la idea del curso, ¿no? La idea es que ustedes también practiquen y por eso que esta posibilidad que nos ofrece Trimble nos permite trabajar. En el caso del RTK Lib, sí es algo que hemos estado evaluando. Para serles sincero, muy poco, no hemos trabajado mucho. Esto principalmente porque es un software libre. Entonces no hay una cierta garantía, todavía no la hemos trabajado y tampoco hemos recibido ni un expediente de certificación con este tipo de softwares, ¿no? Normalmente los que hacen este tipo de trabajos, en algunos expedientes les piden como término de referencia el empleo de softwares licenciados o de marcas reconocidas, ¿no? Entonces, para ser sinceros, conocemos el RTK Lib, un software libre que te permite procesar, que te permite trabajar, pero no lo hemos usado, por lo menos en nuestros trabajos, y tampoco hemos recibido ningún expediente de certificación que tenga este tipo de empleo. Muy bien. En cuanto... Profesor. Sí, adelante, adelante. Profesor, buenas tardes, disculpe. Una consulta, en este momento quise intervenir en el tema que usted mencionó sobre el DOP.
El El top. PDOP, correcto. Sí, PDP, disculpe. Y por ejemplo, de repente una experiencia que me pasó, de repente no sé si de repente me puede dar unas luces, ¿no? Se hizo un trabajo en estático Ya. y se tuvo las precisiones de excelente, ¿no? Que son de 2 a 3 en el valor. Pero pues eso cuando se hizo el estático, pero cuando se hizo el RTK, no captaba señal, a pesar que estamos a 50, 100 metros, y eso que era una zona de costa, era en la zona de Ica, era libre. O sea, en un caso, no, era como un dilema, ¿no? Porque si hubiese habido mala recepción de satélites, no hubiese captado la lectura de estático y no se hubiese tenido un valor, digamos, aceptable, ¿no? Menor a 6, ¿no? Pero lo que se hizo el levantamiento, en el RTK, sí se presentaba ese error, ¿no? Como que volaba ya el PWP, ya se iba a valores mucho más altos. O sea, en el RTK, cuando usted comenzaba a rastrear, simplemente no le permitía almacenar porque le mandaba el mensaje de que el PDOP era muy alto. Muy alto, muy alto. Ya no lo Ah. captaba. Solo captaba a 10 metros, a 20 metros y ya se perdía la señal. ¿A qué distancia estaba la base? A 50 metros, a 50 metros, 100 metros máximo, ya se perdía la señal. Pero Bastante raro, hemos ¿ah? tenido experiencias que hasta 600 metros, 500 metros, hemos tenido buena señal, pues, ¿no? Y con precisiones milimétricas, ¿no? Ujú. En este caso, incluso quería preguntarle, por ejemplo, usted también mismo mencionó el día de ayer que habían partes en digamos, la distribución de las órbitas, ¿no? Claro. De los satélites. En este caso, ¿cree que de repente en esa zona no tendríamos recepción de satélites para que haya salido tan alto? Porque eso fue unos 3, 4 días que hicimos distintas pruebas y no nos salió. Al final tuvimos que cambiar de equipo, hacerlo con una estación, por ejemplo, ¿no? Hacer esa verificación. Ujú. Ahí el tema es bastante complejo porque eh, sería algo a evaluar, ¿no? Porque que usted me diga que a una línea de base de 50 metros, su equipo que está en estático le está recepcionando sin inconvenientes y le está, a la hora de que han procesado, han visto que simplemente que el PDOP está perfecto y sin embargo con el cinemático ustedes tienen este problema, es un tema que habría que evaluar varios factores, ¿no? En nuestro caso casi no hemos mucho visto ese tipo de no, nunca se nos ha presentado ese aspecto. Me parece raro, pero déjeme consultar con el área de geodesia o algunos experimentados en el tema del cinemático y para mañana le puedo traer algunos comentarios, pero no, la verdad que nunca se me ha presentado ese caso, al menos en pocos trabajos que hemos hecho en cinemático, no hemos tenido ese inconveniente, pero es interesante su inquietud. Sí, Le queda incluso pendiente también, la respuesta consultándosela ahí al personal que tenga esa experiencia. sí, Diego me incluso hace también una inquietud, dice, ¿habría algún inconveniente si se obtiene la data de un equipo de marca A y se procesa con un software de postproceso no necesariamente proveído por la misma marca? Ninguno, Diego. Por eso mismo el tema del Reinex surgió para resolver ese inconveniente. Por ejemplo, lo que nos pasa, ¿no? Usted, por ejemplo, nos trae que ha trabajado en South. Entonces, yo no tengo licencia South. Yo tengo Infinity, tengo Magnet Tools y tengo TBC. Entonces, mi base será Trimble, mi rover será South y lo proceso en Infinity, por ejemplo. ¿Por qué lo voy a procesar en Infinity? Porque Infinity me permite incorporar antenas. El TBC no me deja incorporar antenas. Entonces, en este caso, mire la particularidad, la base es de una marca, el rover es de otra marca y el software de procesamiento es de otra marca. No hay ningún inconveniente. Es tranquilamente y es algo que nosotros en el área de certificaciones constantemente hacemos eso. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan apreciar, no hay la limitación del tema de las marcas. Las marcas no son un problema para este tipo de trabajos. Otro aspecto importante, señores, y que a veces algunos profesionales se equivocan y son motivo de que sus expedientes sean observados, es el tema de la altura de la antena. ¿Por qué es importante la medición de la altura de la antena? Porque simplemente
cuando ustedes reciben, por ejemplo, colocan su equipo, agarran su colectora y ven, les sale un valor. Entonces, toda la información que ustedes están recepcionando se está almacenando al centro de fase de la antena, al centro, ahí es donde está tomando la posición. Pero a ustedes les interesa la posición no de que está en el centro de fase, sino la posición que está en la marca, que puede ser el disco de bronce, puede ser el perno, etcétera. Entonces, necesitamos proyectar esa posición que está en esa posición, bajarla hacia la marca de interés. Y ahí surge el tema de la medición de altura de antena. Entonces, en el tema de la medición de la altura de antena hay dos particularidades bien marcadas. Es cuando usted trabaja con un bastón, por ejemplo, agarra un bipié, coloca un bastón, lo asegura y mantiene la estabilidad, o cuando trabaja directamente con un trípode. Entonces, ahí es importante que ustedes vean estas particularidades. Por ejemplo, en los equipos Trimble, vale decir R4, R6, R8, o podría ser también en los Galaxy, ¿no? O en los Hyper, Topco. Entonces, por ejemplo, en estos equipos principalmente están diseñados para trabajar con bastón. Entonces, pero si yo voy a medir la altura de antena a partir del bastón, entonces yo voy a trabajar con la base del soporte de la antena. Acá está el soporte de la antena, entonces voy a medir a la base del soporte de antena. Y estos términos son importantes, ¿por qué? Porque ya en los softwares están configurados qué significa medir a la base de soporte de antena y qué significa medir al centro de tope del protector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo trabajo con un R8 y lo cargo en el TBC, me va a decir el tipo de altura de antena, base de soporte de antena, entonces ya está introducido dentro del programa que de la base de soporte de antena al centro de fase ya saben la distancia exactamente. Entonces el software simplemente adiciona a esta altura de antena este dato que te lleva hacia el centro de fase. De la misma manera, si yo mido del centro del tope protector una distancia inclinada, yo ya sé cuánto es la distancia horizontal hacia el centro de fase. Entonces me permite calcular esta posición. Entonces es muy importante estos dos términos. Ahora bien, hay para cada equipo sus propias particularidades. El caso, por ejemplo, los R10. Los R10 tienen la posibilidad de leer la altura de antena de tres tipos de formas. Si lo leo de acá, estoy leyendo a la base del soporte de la antena, ¿correcto? Si lo leo a la parte inferior, estoy leyendo a la base de desenganche rápido de la antena. Y si lo leo al borde de esta palanca, estoy leyendo a la palanca de la extensión del R10. Entonces, es muy importante eso porque a veces me traen expedientes de certificación donde están leyendo, por ejemplo, a la base de soporte de la antena y me dicen que es una altura inclinada. Entonces, como pueden ver, si yo estoy midiendo a la base de soporte de la antena, es una altura vertical. O miden a la palanca de extensión y me dicen que es una altura vertical, cuando en realidad si yo voy a medir esta palanca, yo voy a medir en forma vertical, inclinada al punto, ¿no? En el caso de los Topcon, de igual manera, en el caso de los Topcon, ahí tienen ellos que, por ejemplo, si usted va a medir directamente, ellos tienen lo que es medición a la base esquinada del tope gris, ¿no? Entonces, ustedes agarran a este extremo y en forma inclinada miren a esta parte de aquí. Esto, por ejemplo, porque en el Topcon o en el Magnet Tool solo te da la opción de introducir dos tipos de altura, la inclinada y la vertical, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar este Topcon, por ejemplo, en un Infinity o voy a trabajar en un TBC, yo tengo que hacer una transformación para hacer el cálculo de la base de la altura vertical, ¿correcto? Entonces, acá Topcon, por ejemplo, le dice a usted que hay dos formas de medir la altura de antena, ¿no? Entonces, en esta parte de la base de soporte o a la base esquinada gris, ¿bien? De igual manera, si estamos en un trípode, las posibilidades de medir la altura de antena es a un punto de referencia, que puede ser la base de la muesca, al centro del tope protector, o en el caso de la base del soporte de la antena, ¿correcto? Entonces acá hay una altura inclinada, si es que estoy midiendo de aquí, de un elemento específico, o una altura vertical, si estoy midiendo esa parte, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el punto o la marca de interés es este disco, este perno, este gancho que está colocado en este punto. Acá, por ejemplo, vemos en el caso de los Trimble, que usa bastante lo que es medido a la muesca de la antena, a la base de la muesca. Entonces, ¿qué es la muesca? Básicamente es esta parte y nosotros medimos a la parte inferior de este espesor, en la parte inferior.
Entonces ahí es la base de la muesca. Entonces yo agarro en este caso puede ser mi varilla milimétrica o mi wincha, entonces voy a medir a esta, proyectándolo hacia la marca. Entonces es una altura inclinada, medido a la base de la muesca, altura inclinada. O por ejemplo, en este caso, yo estoy midiendo pues, a partir de empleando un accesorio, ¿no? Entonces, si yo trabajo con bastón, a la base del soporte de la antena y mido cuál es la altura del bastón que ya viene medida o graduada a esta altura de antena del bastón. Entonces es una altura vertical base del soporte de la antena. Pero si yo utilizo un instrumento especial, por ejemplo esta palanca entonces es medido a la palanca de extensión, es una altura inclinada, ¿correcto? Entonces eso es muy importante que ustedes lo recuerden cuando hagan sus expedientes. En el caso de los Leica, por ejemplo, tienen una particularidad algunos equipos que tienen un accesorio, ¿no? Es un gancho que le llaman ellos. Es un gancho para medir alturas verticales, ¿correcto? Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Coloco mi gancho, acá hay una wincha, jalo la línea de wincha hacia el punto y obtengo esta información. Entonces este dato es el que va a entrar en el programa, en el Infinity. Pero si yo voy a introducirlo a un TBC, entonces yo tengo este valor y yo sé que de este punto a la base de soporte de la antena ya está calculado. ¿Cuánto es? 360 milímetros. O sea, entonces yo le voy a sumar este valor más este valor y voy a introducir, si por ejemplo estoy cargándole un TBC, que va a ser la base del soporte de la antena. ¿Correcto? Listo. Acá les hablaba de la máscara de elevación. Entonces, en la máscara de elevación Ingeniero, básicamente disculpe. es un bloqueo. Perdón, ¿sí diga? Ingeniero, disculpe. Muy buenas noches. Sí. Hablo de Apurímac. Hace dos meses hice un punto geodésico en lo que es en las alturas para en una represa, en los cuales, bueno, le hablo sobre el PDOP, ¿no? El cielo estaba despejado, todo eso. Yo lo instalé todo eso y al final, al momento de procesar, me mandaba lo que es eh, error en la horizontal, era 4 y en la vertical 8 milímetros. Entonces está afuera, ¿no? Para hacer certificado. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, uno estaba, ¿no? No sé si a qué se debía esto. Es un R10 y también cuando yo hago RTK, la base está cerca con su radio y bueno, yo me muevo con el rover a unos 20 metros, me muestra el P2P-X, ¿no? Donde que no me permite hacer lectura. ¿A qué se deberá esto? Bueno, sobre todo eso, ¿no? Y cuando yo quiero ir a campo, ¿habrá algún software, alguna entidad de que me pueda ver o pueda analizar, donde que pueda ver, a no ir en vano a hacer de repente, hacer lectura, donde que pueda pronosticar eh, si van a estar presentes los satélites, a qué hora, en qué momento, qué día, durante la semana, durante el mes? ¿Habrá una Sí entidad hay. así que pueda yo? Correcto, sí hay. Hay lo que se llama lo que son los planning. Ahorita vamos a verlo, no se preocupe. Con relación a lo que usted dice de que usted ha posicionado y a la hora que ha procesado las precisiones tanto horizontal y vertical, por ejemplo, si es un punto de orden C, le piden que en la horizontal como máximo sea pues de 1 centímetro, o sea, 10 milímetros, y en la vertical como máximo 35 milímetros, pero debe ser que a usted le está saliendo, que le sale pues, vamos a ponerle, sale 2 centímetros en horizontal y 4 centímetros en vertical, ¿no? O sea, es demasiado. Entonces, ahí también hay que ver en aspectos bastante puntuales que vamos a ver en la parte del planeamiento de campañas, porque no solamente es posicionar el punto, sino también juega aspectos de la distancia de la línea base, la ubicación del área, porque acuérdense que nuestros cerros tienen, algunos de ellos, cierto nivel de magnetismo. Entonces, a veces influyen situaciones como esas. Hay casos, por ejemplo, que hemos tenido donde, por ejemplo, distancias de, ¿qué le digo? 20 kilómetros, 25 kilómetros, y le han dado posicionamiento de 3, 4, hasta 5 horas, y a la hora de procesar no alcanza la precisión. Y indagando más a fondo es porque hay cerca estructuras electromagnéticas, o sea, hay
temas de ese tipo que influyen. Entonces, ahí hay aspectos que hay que evaluar. Entonces, eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos la parte de la evaluación de campañas, pero son varios factores que usted va a salir. No es solo yo salir, llegar al punto, plantar y esperar, no, hay que hacer una evaluación. Ahora, antiguamente siempre se hacía lo que usted dice, que previamente yo obtenía de la cartografía la ubicación aproximada del lugar donde iba a estar, lo introducía a unos programas que se llaman los planning, y en esos planning yo ponía la hora que pensaba rastrear, y el planning me calcula, o sea, me establece cuál va a ser la cantidad de satélites que voy a recibir, cómo va a estar el PDOP. Entonces, eso trabajaba bastante en lo que es GPS. Hoy en día se ha dejado bastante esto por el tema, pues, de que ahora tenemos una alta redundancia de satélites, ¿no? Acuérdense que antes solamente habían 24 y como mínimo necesitábamos 4. Entonces tú ibas a un posicionamiento y trabajabas con 6, con 7 o con 4 satélites. Entonces tenías que hacer tu planning para ver cuánto tiempo te ibas a quedar en la zona, ¿no? Para poder rastrear. Entonces eso lo vamos a ver, no se preocupen, ahorita vamos a verlo. Ingeniero, un mínimo, una pequeña Adelante, consulta, adelante. Sí. más o menos como complemento de lo que decían los compañeros anteriormente. Sí me pasó también con el RTK, digamos, no estaba a una distancia muy alejada de la base ¿Ya? y justamente había una zona pues que era una zona boscosa más o menos y justo ahí marcaba PP de OP alto y de manera que ya no lecturaba pues los valores. Entonces, ¿qué influencia tiene, no? Esas partes boscosas o los árboles en general, ¿no? Claro, perfecto. Eso también vamos a verlo ahorita. A ver qué puede pasar, porque ahí sí un poquito nosotros quizás recurrimos a otros profesionales, porque como les dije en la clase de ayer, nosotros como IGN básicamente nos dedicamos a densificar puntos base. Ya la parte del cinemático más es un tema topográfico, ¿no? Entonces, definitivamente el gran problema que ustedes están mostrando es algo que, les voy a ser sincero, de todos los cursos que he dado, es la primera vez que algunos alumnos anuncian esta problemática. Muy interesante. Espero para mañana tenés algún comentario. Miren, en cuanto a lo que es máscara de elevación, básicamente se concibe de esto. Yo tengo mi antena, la señal va a entrar de diferentes lugares, pero tengo cobertura, en este caso esta vegetación, por ejemplo, está influenciando. La señal va a entrar muy mal. Entonces, yo puedo programar en mi colectora una máscara de elevación, que es una barrera, de tal forma que del horizonte, yo le digo máscara de elevación 10 grados, entonces yo levanto 10 grados y se crea una especie de barrera, de tal forma que las señales que estén entrando dentro de estos 10 grados simplemente no sean recepcionadas. ¿Correcto? Ahí eso es lo que se trabajaba antes, pero en las recomendaciones de CIRGAS, los profesionales de CIRGAS dicen, no, cuando vayas al campo trabaja siempre a 0 grados. ¿Por qué? Porque es preferible que tú almacenes en tu equipo la mayor cantidad de data, no hay problema que la data venga también con cierto nivel de corrupción, pero cuando ya vas a procesar, ahí en el programa le pones la máscara. Entonces te permite jugar con máscara de elevación y puedes subir o bajar la máscara para obtener la precisión que requieras, ¿correcto? Entonces eso es la máscara de elevación. Algunos errores que se han tenido o identificados es, por ejemplo, en cuanto a la procedencia de la señal, el satélite. Hay situaciones en las cuales los satélites comienzan a tener fallas y se comunican en la página web del Napster GPS. Hay problemas asociados a la propagación, o sea, la ionósfera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hoy en día CONIDA está innovando y está tratando de crear mapas de concentración electromagnética, donde cuando hay en la ionósfera gran cantidad de electrones, mucha saturación, entonces las señales se distorsionan más. Y algunos aspectos asociados al receptor, por ejemplo. Una práctica común que se recomendaba era que cuando tú sacas un equipo de un almacén, normalmente, o cuando yo alquilo el equipo, yo no tengo información si el equipo ha sido recientemente usado o ha estado guardado mucho tiempo. Entonces, ¿qué se recomendaba? Que antes de iniciar el trabajo yo primeramente haga un posicionamiento, lo tenga prendido al equipo. ¿Para qué? Para que unos 30 minutos actualice sus calendarios, actualice toda su información y el equipo esté en mejores condiciones. Porque a veces tú sales del almacén, está ok, me voy al campo y ahí lo pongo y comienza el rastreo. Entonces hay un periodo que el equipo requiere una actualización. Esa era una recomendación. Ya aspectos sistemáticos están asociados pues a problemas con los relojes de satélite, que para esto los segmentos de control tratan de solucionarlo.
Ustedes habrán escuchado, ¿no? El día domingo va a haber una tormenta solar. Se recomienda no realizar trabajos electromagnéticos. Pues, ¿por qué? Porque la tormenta solar básicamente son pues altas concentraciones electromagnéticas que va a afectar la señal. Entonces ahí va a haber distorsiones. Entonces nosotros tenemos que estar atentos de que, por ejemplo, va a haber actividad solar, va a haber tormenta solar el día domingo. Entonces, si va a haber eso, es recomendable pues evitar trabajar. ¿Por qué? Porque las señales van a tener cierta distorsión. A veces nuestros equipos, y a veces por eso que también piden que se calibren, los equipos comienzan a presentar fallas en cuanto a la calibración de sus receptores, de sus relojes. Entonces nos ha presentado casos, por ejemplo, yo me iba a rastrear, venía al gabinete, cargaba información y a la hora de procesar, ¡plac! Mensaje. No fueron generadas soluciones web. Entonces, nada, simplemente no procesaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Y qué había sucedido? Que mi receptor tenía un problema de que su reloj se había descalibrado. Entonces, a pesar de que yo le di que guarde la información al segundo, él estaba guardando a 1.00003 segundos. Entonces comenzaba 1.003, el siguiente 2.0004, 3.008, mientras que la base estaba 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, ¿qué pasaba? No había coincidencia. Ojo que la coincidencia tiene que ser hasta, como han visto ustedes, 6 casas decimales de segundos, hasta ese nivel de coincidencia. Si el satélite, la base está a 1.0000 segundos y la base está a 1.0003 segundos, no hay coincidencia. No va a procesar. ¿Eso es por qué? Porque los receptores están teniendo problemas con sus relojes. Entonces ahí hay que calibrar, actualizar el firmware para que se corrija ese problema. Y lógicamente los errores atmosféricos, ¿no? Lo que les he comentado. El satélite... Disculpe, mi comandante. Sí, adelante, adelante. ¿Los GPS se calibran o le dan solo una constancia de que está en buen estado? Porque con Bueno, satélites, ¿cómo se podría calibrar? ya, nosotros lo que calibramos o lo que le llamamos calibración al receptor básicamente es trabajos de actualización de firmware, actualización de la información de que la cantidad de energía eléctrica que le está entrando sea la adecuada. O sea, es como un mantenimiento de receptor. A eso le llamamos calibración. En la antena se llama calibración, ¿por qué? Porque se verifica que el centro de fase de la antena, el centro electromagnético, esté ubicado donde señala el fabricante. Esto, por ejemplo, se puede distorsionar, ¿por qué? Por golpes, caídas involuntarias. Entonces, por eso que se pide que la antena se calibre, que el receptor se trabaje. ¿Por qué? Porque como les he puesto el ejemplo, mi receptor está mal en cuanto a su reloj, por lo tanto me va a rastrear, me va a almacenar información, pero no me va a guardar al segundo, me está guardando a 1.0003. Entonces quiere decir que está descalibrado en cuanto al tiempo. Entonces, la idea de la calibración, tanto del receptor de antena, es que esté en óptimas condiciones, ¿correcto? Esa es la idea. En cuanto al satélite, hemos visto las órbitas, los relojes, los efectos de las órbitas, la disponibilidad selectiva, que a pesar que nos han dicho no hay, ha habido lugares en los cuales han habido. Por ejemplo, en el tiempo de la Guerra de las Malvinas, el sistema GPS no estaba habilitado para el hemisferio sur, la parte argentina, solo se recibían señales militares. Entonces los ingleses sí tenían acceso, los argentinos no. La parte de la ionósfera, la troposfera también juegan. Las pérdidas de ciclo, eso van a ver bastante cuando trabajen en zonas de selva o en zonas donde hay bastante vegetación. Entonces las señales, como el satélite está avanzando, cuando pasa por la hoja o por el palo, simplemente se corta la señal. Entonces van a ver ustedes que su señal está segmentada, ¿no? Entonces hay pérdida de ciclo. El receptor, como les he dicho, hay problemas con la antena por la variación del centro de fase, en la parte del oscilador del receptor, problemas de multipath y algunos aspectos. También esto es uno de los aspectos que está entrando hoy día en boga, que es el tema de la parte de perturbación de la señal. Si ustedes, por ejemplo, colocan su receptor cerca de una central eléctrica, ustedes no van a recibir ninguna señal. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético va a bloquear la señal.
Un ejemplo de cómo influye el campo electromagnético a las señales de radios, como por ejemplo si ustedes están en su casa, tienen una radio encendida, pongan su celular próximo y cuando va a entrar una llamada automáticamente la señal comienza un rato. Entonces está habiendo una distorsión. Entonces igualito, nosotros cuando hicimos un trabajo en Huancayo, querían que se coloquen puntos de orden C cerca a la central. Estábamos llegando con el navegador, veíamos que había normal, pero llegábamos a cruzar la puerta un poquito más y simplemente no se verificaba ningún satélite, completamente bloqueado. Entonces, ahí los sistemas GNSS no son adecuados para el trabajo, hay que usar otros instrumentos, ¿correcto? En la parte de las variaciones de posición, por ejemplo, las mareas terrestres o las cargas oceánicas o los movimientos tectónicos también hacen que varíe. Por ejemplo, en la selva, ustedes van a ver que las estaciones permanentes tienen un tema de la parte vertical. Cuando llueve bastante, se satura el terreno, se carga y de tal forma que por el peso tiende a hundirse. Termina la lluvia, viene el sol, el agua comienza a evaporarse y nuevamente como una esponja el terreno comienza a subir. Entonces van a ver como una especie de un serrucho en esas partes. En las partes del mar, próximos a los puertos, por ejemplo, cuando hay marea alta, esa presión del mar al subir hace que haya un cierto desplazamiento. Y a la hora que se retiran, de igual manera. Entonces, eso también es tema a considerar por los errores. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que es salto de ciclo. Entonces, acá está entrando la señal muy bien y hay un vacío. Este vacío es un salto de ciclo, que puede deberse por diferentes circunstancias, ¿no? Esto lo van a ver bastante cuando veamos nuestros gráficos de residuales. Profesor, Y, una sí, pregunta. Adelante. Buenas noches con todos. La energía estática, no sé, yo tengo una experiencia en Arequipa, en la zona sur. Hay temporadas donde se generan chispazos cuando uno se da la mano, roza algo. ¿Esta energía o este fenómeno afecta a los equipos? Claro. Normalmente cuando usted trabaja en zonas de sierra, donde va a este tema de la estática, siempre, y eso es para todos los equipos que tengan que ver con la parte electrónica, inclusive sus mismas laptops, ¿no? Por ejemplo, cuando usted o su computadora, usted va a abrir para hacer una limpieza, lo primero que le dicen es que usted se libere la parte estática, ¿no? ¿Por qué? Porque esas descargas pues pueden generarle problemas. Entonces, en el caso de los receptores GPS, lo bueno es de que estos equipos pues tienen una protección, la parte exterior es plástica, ¿no? No es metálica. Entonces, las colectoras también tienen ese recubrimiento. Entonces, lo único que, si usted tiene ese tema, es evitar descargarse agarrando al metálico y evitar tocar las partes de contacto. Pero si usted agarra un R8 o un R7 por la parte externa de la carcasa, no le va a afectar porque simplemente la placa que está interna está aislada, ¿no? Otra cosa, si usted agarraría directamente la placa estando con estática, ¿no? Pero lo recomendable es que si usted dice, estoy en la parte de Arequipa, estoy en la parte de Puno, estoy en la parte de Huancayo, y detecto que estoy estáticamente cargado, entonces pues, antes de tocar cualquier equipo, por seguridad y por buenas prácticas, busco algo donde pues descargarme, ¿no? Agarrar ese fierro, liberar esa carga y poder trabajar. Esa es una práctica normalmente que se utiliza para lo que es trabajos con electrónicos. Pero particularmente no he visto mucha influencia en esos aspectos porque por lo general se evita pues tocar esta parte de los bornes de contacto, ¿no? Ustedes tocan la parte externa del equipo donde pues al ser plástico simplemente la electricidad no hace efecto, ¿no? Entonces acá vemos los efectos de la ionosfera, o sea que distorsionan y estos se corrigen con los modelos ionosféricos, o la parte del atraso de la troposfera, los tiempos, que también a través de los modelos que vamos a ver que están cargados ya en los programas influencian estos aspectos. Entonces, hasta aquí hemos visto toda la parte de lo que es la parte teórica. Ahora vamos a ver nuestra parte práctica. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes han cargado, tenemos nuestro, primero, el Convert to Rinex. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para convertir archivos. Entonces, normalmente, ustedes cuando van a guardar su información, tienen que ser muy ordenados en el aspecto de las carpetas, ¿ya? Porque acumulamos bastante información y a veces cargamos todo porque al final lo que nos interesa es obtener la posición de la coordenada de interés, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos?
guardamos por acá la data, guardamos por acá las fichas, guardamos por acá, entonces se nos mezcla. Entonces, una recomendación es que ustedes traten, cada vez que hagan trabajos de campo, traten de ordenar en carpetas. Un ejemplo es este, hay otros modelos, cada uno en su orden, pero de preferencia la data de la base y el rover debe estar en una sola carpeta. Las efemérides, si ustedes la descargan, también en un solo punto, guardado, almacenado. Los documentos, ¿qué documentos van a entrar acá? Van a entrar los datos de la base, los datos del rover, algunos archivos, algunos planos, etc. Luego viene fotografías y videos. Entonces ustedes, ahora hay la facilidad de que con un celular yo puedo pues, tomar fotografías, puedo hacer videos. Esto es importante, señores, que ustedes ahonden de información, especialmente cuando hacen la certificación. ¿Por qué? Porque lo que se quiere ver primero es, por decir, el proceso de construcción, el proceso de posicionamiento, y esa va a ser su mejor prueba de que han hecho un buen trabajo, de que no es problema de la operación. A veces traen una fotografía o dos fotografías solamente del monumento, pero no vemos el contorno, la panorámica de que el monumento está libre, ¿no? Y finalmente, su parte de procesamiento, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tienen que tener. Lo que les decía con relación al Rinex, vamos a hacer una práctica. Entonces, normalmente el Trimble les va a mostrar de esta manera, ¿no? O sea, les va a mostrar equipos que el T01, el T02 o el DAT, ¿no es cierto? Entonces, si yo trato de abrir este programa, entonces yo voy, por ejemplo, y lo abro con un blog de notas, por decir. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar? No va a mostrar más que lenguaje máquina, o sea, no es plausible de leer, o sea, no hay nada que leer aquí, no puedo. Entonces, esto es porque estos manejan código de lectura del fabricante. Entonces, yo tengo que convertirlo, esto, a un Rinex para poder leer la información que está contemplada. Y para esto, así como el Infinity, el Magnel, el SOT, tienen sus propios convertidores a formato Rinex. Entonces, en el caso del Convert to Rinex, que se ha instalado automáticamente con el TBC, no sé si ustedes han visto, cuando yo he instalado el TBC, me voy a la carpeta TBC que se ha instalado, se han creado estas carpetas, dos carpetas. Entonces, acá está el Convert to Rinex en la primera carpeta, y en la segunda carpeta está un administrador del sistema de coordenadas, el famoso planning, el TBS y el mismo programa. Si hubiéramos instalado la versión full, o sea, no la versión personalizada, acá tendríamos otros programas, unos 4 más, de drones, de fotogrametría y otros de conexión para equipos móviles, etcétera, porque la licencia es full, pero para nuestros fines solamente esto es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces vamos a lo del Convert to Rinex. Miren. Entonces ustedes al encenderlo, primero se apertura una pantalla negra. Entonces esa la dejan ustedes. Entonces simplemente ustedes van a tener esta interfase para lo que es su manejo. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Aquí lo que voy a ver es primero que nada jalar el archivo. Entonces me voy, File, Open. Entonces yo busco el archivo de mi interés. Entonces, por ejemplo, vamos a jalar este archivo y le doy abrir. Como pueden ver, me está mostrando acá los tipos de versiones que este equipo lee. Entonces, para el caso, por ejemplo, del Trimble, hay equipos que tienen extensión T00, T01, T02 y actualmente los T04. Eso en base en función a qué está, a la cantidad de observables que está recibiendo, o sea, GPS, GLONA, Galileo, IDU. Pero adicionalmente, ¿qué otros archivos puede leer? Va a leer, por ejemplo, los DAT, que eran los primeros archivos que teníamos para convertir. O sea, por ejemplo, si ustedes agarran un GPS, un 4000, por ejemplo, o un R7 GPS, entonces el 4000 es la versión DAT, ¿no? El R7 es T01, actualmente el T02 y T04. Son las versiones de archivos para Trimo. Entonces acá, en T01, pues simplemente lo va a leer tranquilamente. Le doy a abrir. Entonces va a comenzar acá a mandar un mensajito que dice escanear. Para que lo vean. ¿Ya? Entonces ya lo escaneó. Entonces se les apertura una interfase. Viene acá el enlace y el nombre del archivo que he cargado. Y automáticamente me apertura una interfase de lectura.
Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué información me está dando? Hay un encabezado, ¿no? Donde me dice que se van a crear 3 archivos, observación, navegación, meteorológico. Me da el nombre del archivo, cómo está su nombre, a la secuencia, o sea, la dirección dentro de la computadora, la versión de RINET que voy a usar, ¿cierto? Puedo usar otras versiones si, acá ustedes ven las versiones que están disponibles, la 2.10, 2.11, 3, 2, 303, 04. Solo una Básicamente, consulta sí. respecto a las versiones. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, ¿no? Yo tengo de que mi receptor me bota en la versión 302 y al momento de transformar la data que nos proporciona el IGN, ¿debe ser en la misma versión o normal se puede trabajar en otra versión que Normal, ustedes transformación? pueden trabajar en las dos versiones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre la 302 y la 211? Básicamente, técnicamente hablando, la 211 les recibe observables de GPS, GLONASS, Galileo. La 302 básicamente está agregando ahí los sistemas de aumentación, WASP, EGNOS. Entonces, normalmente para todos los fines hoy en día todavía se sigue trabajando con la 211. Inclusive los programas piden. Entonces, no debería tener ningún inconveniente, ¿no? Pero si, por ejemplo, está en la versión 3.2, es cuestión de configurar a la hora que usted le transforma para que le transforme al 2.11. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. Luego viene este encabezado. Este encabezado, por ejemplo, es porque a la hora que hemos hecho el posicionamiento, hemos creado nuestra sesión de trabajo y hemos colocado estos datos, ¿no? O si no apareciera esto, básicamente me voy acá a herramientas, me voy a opciones y aquí coloco esta información, ¿no? Entonces acá yo puedo llenar, ¿no? Entonces, Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, y le coloco del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden colocar el nombre de su entidad o su empresa y básicamente es eso. Entonces simplemente le dan, y acá ustedes seleccionan la versión que desean convertir, ¿correcto? Y acá la dirección hacia donde yo quiero. Entonces le doy OK. Luego, acá viene la posición aproximada absoluta, ¿no? La posición en coordenadas cartesianas. Luego acá tengo la marca, o sea, cómo está el código de ese punto. ¿Qué información me está dando? De la antena me está dando algunas informaciones. TRM55971. Vamos a suponer que por cuestiones de seguridad, ustedes fueron al campo o su equipo de campo fue y los asaltaron, les robaron todo, laptops, todo, y por ahí alguien solamente pudo llevarse el USB con el archivo. Oye, ¿qué antena utilizaron? Entonces, acá te apareció el código. Entonces, este código ustedes lo buscan en la página web, ¿no? En esta que vimos acá. Entonces, ustedes van a Trimble, saben que es la marca Trimble, y buscan la TRM, que es la TRM 55971. Entonces, me voy por acá y comienzo a buscar. La TRM 57971 es esta de acá. Entonces, ¿qué es? Es una Feature Detic 2. Ay, ay, ¿cómo es este equipo? Es de este tipo. Ah, es esta antena. Esta antena es la que han usado en campo. Muy bien. Ok, ya la conozco, entonces ya puedo llenar mi información sobre ese tema. Entonces ya tengo acá por otro lado, dice Measure to ARP. ARP es punto de referencia de la antena, ¿correcto? Y normalmente cuando hablan ARP están hablando de la base, del soporte de la antena, ¿correcto? Entonces, normalmente es lo que están usando para este caso. Entonces me dice esto, es cuestión de verificar. Acá está el valor de la altura de antena, el número de serie y el modelo en este caso, que correlaciona con lo que hemos visto, ¿no? Una Feature Detic 2. Luego, el receptor es un R7 GNSS, porque también hay R7 GPS, número de serie y la versión. Y listo. Básicamente son los únicos, la única fase que quisiera yo introducir. Entonces, como les he dicho, esto lo queremos variar, simplemente voy a Tools, Options, y aquí coloco la información que quisiera colocar. Hecho esto, entonces simplemente voy a convertir. Para convertir me voy nuevamente a File y simplemente doy Convertir. Entonces van a ver que en la parte inferior del programa aparece la palabra Converting y hay una barra que se va llenando y va a ir cargando. Entonces una vez que ya convirtió simplemente desaparece y me voy a donde estaba el archivo
Y como podemos ver, ya apareció aquí. Acá están los 3 archivos que se han creado. Y acá en la extensión ustedes ven observación, navegación y meteorológico. Entonces lo voy a abrir, el de observación, y aquí es lo que tenemos el programa, ¿no? Entonces, están viendo acá, dice, es la versión 2.11, es una data de observación, es mixto, o sea que hay más de una constelación. El programa que se ha usado es el Convert2Rinix versión 3.14, está operado acá, y la marca es el .cal 01192. ¿Quién lo trabajó? Fue Ciro Sierra Farfán, del Instituto Geográfico Nacional. Usaron R7, ¿no? Un número de serie y el firmware. La antena fue una TRM 55971. La posición aproximada. Acá están las observables que se leyeron, la L1, L2, código 1, código P. ¿A qué hora comenzó el rastreo? Comenzó el rastreo el 5 de marzo de 2020 a las 14 horas 56 minutos 41.00000 segundos. Y va a terminar el mismo 5 de marzo, pero a las 17 horas 2 minutos 23 segundos 000 horas. Acá están los observables que se han rastreado, o sea, los satélites GPS, y acá están los satélites GLONASS. Ahora, aquí, como ustedes están viendo, estamos recibiendo esta cantidad de satélites, pero no necesariamente todos van a entrar al procesamiento. Van a entrar al procesamiento al comparar la base con el rover. Si en la base se leyó, por ejemplo, en este instante, al inicio, en el segundo 41, se leyó el satélite 1, 8, 10, 11, 14, pero la base leyó el 15 y acá no está el 15, ese 15 no va a entrar al procesamiento. Eso particularmente el software lo va a discriminar. Entonces yo quiero saber a qué intervalo de grabación está. Ah, fácil. 41, la siguiente lectura fue al 42, luego al 43. Entonces este está intervalo de 1 segundo, ¿no? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo observó este trabajo? Ah, este trabajo lo sacamos de acá. Comenzó a las 14 horas con 56 minutos, casi a las 15 horas, y terminó a las 17 horas. Entonces tiene poquito más de 2 horas de observación, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto es en el caso del RINEX de observación. Y en el caso de navegación, por ejemplo, igual. Entonces, acá voy a tener, y van a ver ustedes, data de navegación GPS. Entonces, estas son las efemérides transmitidas para el caso del GPS, ¿correcto? Entonces, están informaciones de en cuanto a órbitas, ¿no? La lectura es distinta. Y como pueden ver, básicamente es un archivo de texto. Entonces, estas codificaciones guardan mucha relación en cuanto a posición, espacios, para que los programas diseñados lean correctamente esto. Entonces, este es las efemérides transmitidas de GPS, y esta de aquí va a ser de GLONASS, ¿no? Entonces, son información de data de navegación de GLONASS. Entonces, son sus efemérides transmitidas de los GLONASS. Entonces, siempre que transformen un archivo, van a tener estos 3 archivos. Ahora, me dicen, oye, pásame tu archivo RINEX, pues. Ya, bacán. Entonces, tengo que pasarle los 3. Si voy a hacer solamente un procesamiento GPS, obligatoriamente tengo que pasarle los 2. O sea, no, si yo solamente le paso el de observación, no va a procesar. ¿Por qué? Porque le falta datos de posición del satélite. Entonces, no puede completar el procesamiento. Entonces, cuando ustedes distribuyan un software, un archivo RINEX, tienen que enviar los 3. Copian los 3 y los 3 los envían, ¿correcto? Entonces, un archivo nativo me generó estos 3 archivos de posicionamiento. Entonces, esto es lo que tenemos con los RINEX. Entonces, normalmente cuando ustedes, por ejemplo, van a trabajar una data de una certificación, por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante, el archivo de la data de la base le viene en esos 3, o sea, a ver si tengo acá uno. Bueno, acá, por ejemplo, miren, acá esta base tengo en formato T02, y acá está el formato RINEX también de la data. Entonces, la base me va a venir en RINEX y en T01. ¿Por qué me viene en RINEX cuando ustedes compran data del IGN? Porque yo no sé si ustedes van a procesar en un TBC, van a procesar en un Infinity, van a hacer un Magnet Tools. Entonces, si yo solo te mandara o les mandara a ustedes la data en formato nativo Trimble,
no va a leer el Infinity, no va a leer el Magnet Tool, no va a leer el Sociomatic Office. Y ustedes no están obligados a tener este software, el Convert to Linux, entonces sería una dificultad para ustedes. Para evitar eso es que cuando compran el archivo se les envía esos dos, el Coronel, archivo y el Linux. coronel, Adelante. coronel, quería hacerle una consulta. Buenas noches con todo. Adelante, buenas noches. Digamos, cuando nosotros compramos la data del IGN, nos mandan un formato en data, en T2 y creo que en 19.0, supuestamente realmente. Y tú, digamos, esa data lo llevas al Infinity, solamente te va a reconocer la data, más no los otros dos ¿cómo se llama? Formatos o archivos, ¿no? Por supuesto. Eso tiene que ver algo, o sea, digamos, en el procesamiento afecta en algo, porque en el triple, en el TBC, normal reconoce los tres archivos. O sea, la consulta es, ¿eso afectaría en el postproceso? No. ¿Por qué? Porque los archivos que les enviamos, si yo te envío, como hemos visto acá, por ejemplo, si yo les he enviado, por ejemplo, está acá. Si yo le envío solo el T01 o el T02, cada uno es independiente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es el T02 de la base y el T01 es del rover. Entonces, si yo te entrego solamente el T02, si tú estás trabajando con un TBC, sin problemas. Pero si te envío solamente para el Infinity, esto no lo va a leer. Para que pueda leer esto, yo tengo que enviártelo en Rinex. Entonces, en Rinex yo te lo envío, el observable y navegación, ¿no? Entonces, el observable de navegación y el GLONASS, estos tres sí los va a leer el Infinity. Y la información o la calidad de la información es idéntica, no hay diferencia. No es que en el formato nativo tiene más información que en el Rinex, no. La transformación es total. Por eso es que, por ejemplo, cuando trabajan ustedes en los centros de procesamiento geodésico experimental o geodésico de sirgas oficiales, el intercambio de la data no es en el formato nativo, es en el formato Rinex. Nosotros, por ejemplo, tenemos, como les he indicado, una cantidad de estaciones de rastreo permanente que están integradas a la red Sirgas. Entonces, nosotros tenemos que enviarle la data a los centros de procesamiento Sirgas y ellos con eso ellos procesan y determinan las coordenadas de estos puntos. Nosotros les tenemos que enviar en Rinex, no les enviamos en T01, T02, T03 o T04, eso no. Lo transformamos en Rinex y se los enviamos en Rinex. Y con eso los software científicos leen esa información y procesan. Entonces, con esto les quiero decir que cuando hacemos la transformación, la data o la calidad de la data no se vulnera o no se perjudica. No es que si yo leo el nativo va a ser mejor el procesamiento que si yo solo leo el Rinex. No es así. Entonces, esa inquietud, no tenga usted problema. Simplemente nosotros en la carpeta le enviamos esos archivos, el nativo y el Rinex, porque no sabemos ni tampoco obligamos ni tampoco imponemos que ustedes tengan que trabajar en un software Trimble, porque mis estaciones están en Trimble. En el caso de mis estaciones, ¿por qué salieron Trimble? Básicamente por un proceso de licitación. A la hora del proceso de licitación, las estaciones permanentes de Trimble, de Leica y de Topcon, por ejemplo, postularon. Todas ellas cumplieron sus especificaciones, pero al final por costos ganaron unas, bueno, y ahí tenemos esto. Pero eso no quiere decir que todos los usuarios tienen que trabajar Trim. Por eso que se les envía en Rinex y en el formato nativo para que haya facilidad de trabajo en este aspecto. Diego Gutiérrez, sí. Sí, ahorita les voy a pasar los archivos. Voy a tener el pequeño intervalo para que también ustedes me acompañen haciendo el seguimiento en el software. Entonces, que quede bien claro que cuando hacemos la transformación a Rinex no hay una depreciación o una disminución de la calidad, es la misma, ¿correcto? Y básicamente se usa para que ustedes puedan trabajar cualquier información. Si ustedes van a los distribuidores de información, por ejemplo, hay las estaciones, por ejemplo, de Brasil, del Ecuador, las estaciones permanentes hoy en día tienen libre, o sea, son libres. Esto es por una política de Estado, que es lo que estamos nosotros incidiendo constantemente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ante la PCM,
de que el Estado nos asigne una partida especial solamente para el mantenimiento de los equipos y en contrapartida, la data de las estaciones permanentes sería libre para cualquier usuario. Entonces, ustedes entran a los servidores de Data GNSS de Brasil, de Ecuador, cuando descargan la información que le descargan viene en RINEX. ¿Por qué? Porque sabemos que es el formato de intercambio que a ustedes les permite usar cualquier software de procesamiento para obtener sus resultados. ¿Listo? Entonces, con relación al Convert to RINEX, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Listo. Son 19:59. Entonces, vamos a hacer un alto hasta las 8:05, por favor, para de ahí irnos de largo y no tener interrupciones a la hora de procesar. Yo aprovecho ahorita para pasarle los archivos para que ustedes lo descarguen y podamos acompañar en el procesamiento y también en la transformación. ¿Listo? Entonces, paramos la grabación y... Adelante, adelante, te escucho. Bigote. Adelante, adelante. Bigote, hay RINEX que se está actualizando. No le escuché, repite, por favor. Hay versiones de los que se van actualizando. Versiones de RINEX que se van actualizando. Claro, mira, lo que hemos visto acá, o sea, las versiones del RINEX que hemos visto acá, están estas de acá. La 2.10, 2.11, 3.02, 3.03, 3.04. Son las diferentes versiones. La diferencia está en que, por ejemplo, la 2.11 básicamente está leyéndote lo que son constelaciones. La 3.2, por ejemplo, te está leyendo, aparte de constelaciones, te está leyendo, por decir, sistemas de aumentación, por ejemplo, el WASP, el EGNOS, que son satélites que envían información para corregir la posición, pero estas están disponibles solamente pues, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos o en Europa. Al Perú no llega. Por otro lado, dentro de las versiones de RINEX, la que actualmente se usa en la comunidad científica es la versión 2.11, por ser la más estable y la más específica para sistemas de posicionamiento. No entran sistemas de aumentación o sistemas de corrección. Entonces, ustedes siempre van a ver que por ahora, hasta el momento, seguimos trabajando con esa versión porque es la versión más estable y la más recomendada. Pero hay otros, como el caso del compañero que indicó, que están configurados a que a la hora de transformarte te está transformando en 302. Entonces ahí es para un tipo de uso o tipo de convención. Entonces simplemente hay que corregir y trabajemos. La recomendación es trabajar en la versión 2.11, que es la que es más reconocida. ¿Alguna otra pregunta más antes de parar el video? ¿Inquietud? Listo. Entonces, paramos el video y nos estamos viendo a las 8:05, por favor. 15 minutos de descanso.